Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Juliet Chavarro. En el día de hoy vamos a hablar de un movimiento olímpico que es el snatch. El snatch es un movimiento que se recomienda que lo practiquen o pues que la idea es que lo empiecen a practicar personas que ya tengan bases fundamentales en estos movimientos olímpicos, ya que pues requiere alguna técnica y pues que lo último que se genera, pues que se quiere generar es algún tipo de lesión, ya sea muscular o articular, ¿sí? Entonces, pues en esta lámina o en esta diapositiva, pues les voy a hablar de los movimientos olímpicos, pero entonces vamos a hablarle de unos ejercicios fundamentales pues que hay que tener en cuenta, ¿sí? Como en el caso la sentadilla, como se aprecia ahí en la imagen, la sentadilla frontal, la sentadilla sobre la cabeza, el press estricto de hombro, el push press, el push hair, el peso muerto, ¿cierto? El jalón, el push o el jalón de brazos, entre otros que son los que apreciamos aquí en estas imágenes. Ya aquí vamos a hablar del movimiento olímpico, en el cual yo escogí y pues ahí lo estoy realizando. Cabe resaltar que no lo estoy realizando con un peso, sino simplemente con una barra. Entonces en este caso es el snatch, ¿cierto? El cual se divide en tres momentos o en tres fases, que es la inicial, la medial o el jalón, y ya sería la fase final, ¿cierto? Entonces ya en la fase inicial, como se aprecia en el video, lo que se va a mirar es la espalda recta, un agarre de brazos separados y los pies a la anchura de los hombros, ¿cierto? Ahí es donde inicia el movimiento. Ya en cuanto a la fase medial o el jalón, pues que es la clave, que la barra pase muy cerca del cuerpo. La barra pase por el pecho, como si se estuviera arrastrando, ¿cierto? Por la cabeza y finalmente termina en overhead, ¿cierto? Y ya para la fase final existe una compensación de cadera, rodillas en flexión, cuando la barra esté en overhead, para luego terminar erguida y completamente levantada, ¿sí? Pues este movimiento lo que hace, cuando hacemos esta leve flexión de rodillas, lo que hace es impulsarnos y darnos más fuerza para poder culminar el movimiento. Ya aquí, en cuanto al movimiento olímpico, que en este caso fue el snatch, vamos a hablar de los planos y de los ejes que se pueden apreciar en este movimiento, ¿sí? Entonces ya en cuanto al plano sagital, que plano sagital entendemos como la división del cuerpo, ¿cierto? Como si nos pasara una rayita acá por la mitad, en donde nos dividen el cuerpo en derecho e izquierdo, ¿cierto? Y posteriormente los movimientos que nos permiten este plano son la flexión y la extensión, ¿cierto? Entonces acá en el plano sagital, ¿qué podemos ver? Vemos una flexión de rodilla, una flexión de los músculos de la pierna, una flexión de cadera, una flexión de codos, flexión de cadera, una extensión de rodilla, una flexión del bíceps, ya cuando vemos que empieza a levantar la barra, hace una flexión del bíceps, una extensión del tríceps, ¿cierto? Cuando hace su movimiento, el agonista es el antagonista vendría siendo el tríceps. Una flexión extensión espinal, ¿cierto? Ya cuando hablamos de plano frontal, el plano frontal lo que nos permite es dividir el cuerpo en anterior y posterior, como si nos pasara una lámina aquí, una linecita. Entonces nos divide en anterior y posterior. Ya en el plano frontal lo que vamos a ver y los movimientos que nos permite son las abducciones y las aducciones, ¿cierto? Entonces acá vemos una aducción de los brazos, cuando el brazo empieza a hacer a levantar una ligera aducción del brazo, y una ligera aducción de cadera, ¿cierto? Ya cuando empezamos ahí es pequeña, pero sí hay una aducción. Y ya en cuanto al plano transversal, encontramos el plano transversal, pues cabe resaltar que lo que nos permite es como si nos pasara una línea aquí a nivel del ombligo y nos va a permitir dividirnos en superior e inferior, ¿cierto? Y ya en pues todo lo que permite son movimientos como rotacionales. Entonces en este plano transversal lo que vamos a ver es una ligera rotación de hombros, ya cuando vamos a cambiar acá para hacer el snatch completo. Entonces, en cuanto a los ejes, entonces lo que vamos a ver antero-posterior es que hay una inclinación del tronco
hacia adelante, ¿cierto? En el eje vertical el movimiento va hacia abajo y posteriormente hacia arriba. Y ya en el eje transversal lo que encontramos es un ligero movimiento de hombros y cadera hacia afuera del plano sagital. Finalmente, bueno, ya con este video me despido. Muchas gracias por la asignatura, fue de gran aprendizaje, porque hay cosas que a uno pues con el tiempo se le van pasando y le toca como volver a tomar libros. Entonces, muchas gracias, profesor, muchas gracias mis compañeros y bueno, espero que haya sido una buena exposición.